Irina Zaruska se vio en la obligación de huir de su natal Ucrania en 2022, junto a su madre y su hermano. Ellos sobrevivieron gracias a que se mantuvieron escondidos en un refugio antiaéreo durante meses, pero tomaron la decisión de abandonar su país huyendo de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que aún se mantiene vigente. Ellos llegaron a Estados Unidos en calidad de refugiados. Ella particularmente automáticamente abrazó al país, abrazó al sistema y abrazó su nueva vida. Aprendió el idioma fluidamente y se encariñó rápidamente con la comunidad a donde llegó. El pasado 22 de agosto salió de su trabajo rumbo a su casa. Tomó el tren ligero de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y se dirigía hacia su hogar. Le envió un mensaje de texto por el teléfono a su novio diciéndole que pronto estaría en casa. Pero la verdad es que pronto llegaría a la morgue. Esto es Mundo Criminal. Dramático suceso en Caracas demuestra la inseguridad que viven los venezolanos. Ante la muerte de 3 personas en San Román, piden la destitución del ministro del Interior. Mundo Criminal. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Criminal. Sean bienvenidos. Mi nombre es Francisco Pildaín. De Carlos Brown, de 34 años, un sujeto afrodescendiente, fue el victimario, fue el encargado de quitarle la vida a Irina Zaruska. Ella, cuando se embarcó en ese tren, se sentó en el asiento, totalmente distraída, totalmente ensimismada en su teléfono, como cualquier otra persona, como es actual en esta era, en este mundo en el que vivimos, sin pensar, sin sospechar que su verdugo estaba sentado justo atrás. Este fue un crimen sin motivo aparente. Este sujeto, hoy en día detenido, enfrenta cargos por homicidio intencional y hay un gran debate en este momento político, sobre todo en Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, lo cual es la dinámica de siempre cuando suceden este tipo de hechos. Los demócratas, que son los que gobiernan en el estado de Carolina del Norte, son acusados y señalados por los republicanos de ser muy flexibles en las leyes, entraron en un tema de dimes y diretes, lo cual es clásico políticamente en echarse las culpas. Volviendo al tema, que es lo que se va a debatir en este programa el día de hoy. Este sujeto tiene un amplio prontuario policial, antecedentes por diversos delitos. Tiene un parte médico vigente donde le diagnosticaron síndrome de bipolaridad y esquizofrenia, lo cual es una enfermedad mental bastante peligrosa, bastante delicada y que debe tener el seguimiento médico adecuado. No estoy tratando de flexibilizar en ningún momento la conducta de este sujeto, para nada, porque es bastante lamentable la manera como esta chica murió. Fueron imágenes que le dieron la vuelta al mundo y se le agradece a la prensa internacional por esta vez no haber difundido las imágenes completas de lo que fue el penoso y macabro asesinato de esta chica. Lo más doloroso es que en ese momento en que ella fue atacada con 3 heridas punzopenetrantes en la región del cuello, ella no comprendía en esos segundos, en esos minutos, de que lamentablemente la vida se le estaba escapando por esas heridas. Este sujeto, después de atacarla, se levantó como si nada, se quitó la camiseta, se limpió las manos y se bajó del tren. Es otro punto bastante impresionante y que nos indica de que en el mundo y sobre todo en países como Estados Unidos, el nivel de falta de empatía de la gente es impresionante. Yo no sé si lo que pasó en ese vagón fue casualidad o fue causalidad, pero las fotos y los capturas de pantallas le han dado la vuelta al mundo. Y casualmente las personas que estaban sentadas alrededor de esta chica, la víctima, eran personas afrodescendientes. Y ninguno se inmutó, ninguno hizo absolutamente nada
por tratar de detener al agresor en su conducta. Incluso después de que este sujeto hizo lo que hizo, se ve que él caminaba de un lado hacia otro en el vagón, y la gente como que veía como que, como que si no pasó nada. Y es impresionante, de verdad. Ahora me refiero a lo que les digo, que si es casualidad o causalidad, porque debemos tomar en cuenta, y si no se los voy a volver a repetir, Estados Unidos es un país con los problemas sociales más graves del mundo, si no me equivoco. Y lo paradójico del asunto es que ellos hacen gala de tener los mejores sistemas, tener las mejores policías, tener los mejores sistemas de seguridad. Y es que en realidad es que la vida en Estados Unidos es un desastre, porque estas cosas siguen pasando reiterativamente y como que si no pasara nada. No modifican las leyes, los estados no hacen nada al respecto por corregir o tratar de mejorar esto, y se entiende por lo menos el tema de la criminalidad en países de acá de Latinoamérica, países como Colombia, como Ecuador, Venezuela, Brasil. Pero que un país como Estados Unidos, que es un país de primer mundo, que es un país desarrollado, sigan pasando estas cosas. Entonces sí, Estados Unidos es un país con graves diferencias étnicas, raciales, religiosas, de preferencia sexual, y que lamentablemente muchas de estas diferencias derivan en crímenes como este. Entonces es bastante alarmante. Nunca he ido a Estados Unidos, nunca he vivido allá, y créanme que si no llego a ir nunca de visita, pues, no pasa nada. Pero sí tengo conocidos allá que más o menos me han explicado cómo es el asunto de la violencia en este país. Este ha sido un crimen bastante horrendo, bastante lamentable. El novio de esta chica, de Irina Salutska, está en shock todavía, porque él dice que él mantenía la comunicación también por vía posicionamiento GPS, y él dice que el GPS jamás salió del vagón del tren. Fue un crimen muy mediático, que ha despertado una cantidad de actividades que sí no está mal. Algunas asociaciones llenaron de murales con la cara de esta chica en todas las ciudades de Estados Unidos. Incluso Elon Musk y otros empresarios muy conocidos donaron dinero para esta iniciativa y para hacerle llegar algo así como una indemnización a la madre de esta chica, lo cual me parece bien. Ojalá y esos murales se conviertan en algún tipo de símbolo de esperanza y que las cosas cambien algún día en ese país. Que la muerte de esta chica pues no haya sido en vano, aunque se la quitaron de una manera tan horrenda. El día que ella menos pensó, se cruzaron esos dos destinos y sucedió esto. Volviendo a lo que les estaba comentando, sí, no estamos por saber si este fue un crimen con un tinte racial. El único voto salvado, pero por lo menos en mi naturaleza de observador e investigador, no determinar a priori esta conclusión, es que existe un parte médico de esquizofrenia de este sujeto, de Carlos Brown. Porque si no, yo por lo menos estuviese seguro que fue un crimen con tinte racial. Lo mismo no lo puedo decir de las personas que estaban alrededor de ella en el vagón del tren, porque vuelvo y les repito, eran afrodescendientes todos. Y parece mentira, pero ese es un país donde todavía existe ese rechazo entre afrodescendientes y blancos, entre blancos y afrodescendientes. El blanco odia al afrodescendiente, el afrodescendiente se desquita con los migrantes, se desquita con los latinos, y se derivan este tipo de situaciones. Eso sí es la verdad verdadera. Una usuaria o contacto que tengo en mi Facebook personal, donde en realidad no la conozco, simplemente es un contacto, porque la mayoría de los contactos que yo tengo en ese Face son intereses musicales. En un artículo que yo posteé y que comenté, ella viene y me hace alusión: no, si tú vivieras aquí, me dice, te darías cuenta de que los negros, me pone ella, son los problemáticos y los que causan este tipo de problemas. Y sí, probablemente tenga razón. Y esto puede tener una raíz social y psicológica también, porque recordemos que hace muchos años atrás existía la segregación racial en Estados Unidos, y existía todo este tema de la esclavitud, y los afrodescendientes eran los esclavos y eran la servidumbre de las personas blancas y obviamente pudientes. Y a lo mejor tradicionalmente a través del tiempo pues se fue enquistando o inoculando en la mente de muchos de estos sujetos de que el blanco es malo, de que el blanco es perverso, de que el blanco es opresor, y a lo mejor se genera este tipo de odio hoy en día, en la actualidad. Tiene sentido
lo que les estoy diciendo, porque puede ser así. Por eso vuelvo y les repito, el voto salvado que tiene de Carlos Brown es que tiene ese parte médico por esquizofrenia, y realmente el que le faltó aquí a Irina Zarudska y a su familia fue el estado de Carolina del Norte. Porque este sujeto debió haber estado encerrado, al menos, si no como reincidente en los delitos que tenía, porque fue reincidente, debió haber estado encerrado por lo menos y bajo una estricta supervisión en un instituto de salud mental, que hay bastantes en Estados Unidos. Pero tengo entendido que por mismas declaraciones de la madre y de la hermana de este sujeto, a él intentaron ingresarlo en un instituto de estos, y por una cantidad de trámites burocráticos pues no le aceptaron el ingreso, y por eso se mantenía en la calle. El tema es que, bueno, se espera de que este sujeto pague. Lamentablemente, esta chica perdió la vida, esta chica no va a volver. Le queda ese gran dolor y ese trago muy, muy amargo a su madre, a su hermano, a su novio. Recordemos que no es la primera vez que sucede esto en Estados Unidos, porque en junio de 2024... El pasado 8 de junio, Alejandro salió de casa para hacer una entrega de alimentos. Según la policía, fue asesinado a tiros por un sujeto que, sin motivo aparente, tuvo una confrontación con él en este conjunto residencial de Opa-locka. Dimos, mi cuñada me dio como una información de dónde fue su última ubicación en el teléfono y llegó al sitio donde lo asesinaron. Pero no había nada. No había nada, porque eso fue a las 3 de la tarde. O sea, llegué muy tarde. Alejandro, de origen venezolano, emprendió una larga travesía para llegar a Estados Unidos. El acusado, Dwayne Vendros, permanece en la cárcel. Su madre dijo que había sido diagnosticado como esquizofrénico y bipolar. Según las investigaciones de la policía, se dice que el móvil fue un robo, pero después se desvirtuaron estas informaciones y este sujeto pues atacó a Linares y le efectuó varios disparos, quitándole la vida. Y obviamente está detenido, pero este sujeto también tenía un parte médico por esquizofrenia, era un criminal reincidente. Entonces aquí vuelve la pregunta, ¿este sujeto estaba en libertad también? Entonces es el sistema judicial de Estados Unidos, y que obviamente le dan cobertura a lo que es más mediático. Este caso de Linares no fue mediático para nada, simplemente salieron en un par de portales de noticias y ya. No fue tan mediático como el caso de Irina Zarudska. Ambas muertes en estas circunstancias pues son lamentables, pero a la prensa, a los canales de televisión les es rentable promocionar, viralizar y difundir lo que para ellos les es rentable. Y bueno, creo que el mensaje llegó. Esperemos que estas cosas en Norteamérica algún día cambien. Es impresionante la cantidad de locuras que pasan en ese país, y por eso vuelvo y les repito, para mí el país del mundo que tiene los peores problemas sociales es Estados Unidos de Norteamérica, sin temor a equivocarme. En esta misma semana, mira todas las locuras, en estas 2 semanas que han pasado desde el asesinato de Irina Zarudska para acá, mira todas las locuras que han pasado, incluso el lamentable deceso de una adolescente venezolana en la localidad de Queens, en Nueva York, que de hecho te voy a hablar en el próximo capítulo de Mundo Criminal en unos días. Pero es bastante lamentable. Entonces, definitivamente, los gobiernos, hablo de los gobiernos en Estados Unidos porque allá cada estado pues tiene sus propias leyes y tiene sus propios sistemas y toda su cuestión, pero debería haber una revisión urgentemente. Mira todas estas locuras que pasan allá de atentados a cada momento. Justo hace unos días, esta semana también, un niño de 13 años. Que escuche esto, en Seattle, el equipo SWAT incautó 23 armas de fuego de la casa donde vivía un niño de tan solo 13 años de edad, acusado de hacer amenazas de muerte en redes sociales. Los agentes encontraron rifles de estilo táctico colgados en las paredes y pistolas que estaban sin guardar por toda la casa. El menor se declaró no culpable de 5 cargos. Su madre dice que su hijo no tenía intención de hacerle daño a nadie. Al joven lo dejaron en prisión preventiva. Mensajes que estaba difundiendo, pues llamó y alertó a unos funcionarios de la policía, lo siguieron, consiguieron una orden de allanamiento, entraron a su residencia y consiguieron un arsenal completo de armas largas, armas cortas, fusiles de asalto y una cantidad ilimitada de municiones
en manos de este niño. Los padres no supieron dar mayor explicación, supongo que deben estar detenidos también, no sé, o bajo investigación, ya que en Estados Unidos pues, es un derecho para los norteamericanos poseer todas las armas de fuego que quieran en sus casas. En Estados Unidos es más económico comprar una Glock 9 milímetros que arreglarse una caries. Y parece una locura, pero es así. Gracias por su atención. Si tienen algo que agregar, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo capítulo de Mundo Criminal. Buenas noches.